Muy buenas tardes, o buenos días más bien. Mi nombre es María Auxiliadora Cordero, soy arqueóloga y junto con Mateo Subía, estudiante de arqueología de la Universidad San Francisco de Quito, estaremos moderando este webinar organizado por el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador. Damos una cordial bienvenida a el público que nos acompaña en Facebook Live y les invitamos a participar con preguntas para nuestros invitados en el espacio para comentarios al video. En el webinar de hoy, que lleva por título Espacio y Cultura de la Sociedad Manteña, tenemos el gusto de contar con tres profesionales, Juan López Escorza, Manuel Castro Priego y Valentina L. Martínez, quienes nos presentarán sus trabajos de investigación en este tema. El evento que estamos teniendo en este momento es el número 15 y el último de esta temporada de la serie de webinars Arqueología del Ecuador Hoy, eh, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, que tiene como objetivo dar a conocer las investigaciones que se llevan a cabo en el país. Luego entramos a un receso de verano y reiniciaremos más adelante con más eventos. Este webinar, como los anteriores, contiene varias presentaciones cortas a fin de mostrar una variedad de trabajos. No intenta hacer una presentación exhaustiva del tema. Nuestros webinars están destinados no solo a colegas, sino también a un público más amplio, incluyendo maestros, estudiantes, miembros de comunidades y en general a toda persona interesada en conocer más de lo que estamos haciendo en la arqueología en todo el Ecuador. Los webinars anteriores están ya en el canal de YouTube del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador y en pocos días más también encontrarán ahí este webinar. El tema de hoy tiene que ver con la arqueología de la sociedad manteña, que se desenvolvió dentro de lo que se ha llamado el periodo de integración en la arqueología del país, es decir, el último periodo de los pueblos originarios de antes de la conquista europea en el territorio de lo que hoy es el Ecuador. Los manteños tenían una estructura social muy jerarquizada, una integración política a nivel regional y un gran desarrollo agrícola, como lo atestiguan las extensas terrazas para cultivo, por ejemplo. Poseían un sistema de navegación sofisticado que fue utilizado no solo para la explotación de recursos marinos, sino también para intercambio a largas distancias. Hoy tenemos el gusto de contar con tres arqueólogos quienes nos van a presentar sus trabajos con relación a la sociedad manteña desde distintos ángulos. Le pedimos al público que nos acompaña que a medida que vayan teniendo preguntas, las escriban en los comentarios a la transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de Arqueología del Ecuador Hoy. Sus preguntas se contestarán al final de las exposiciones. Comenzamos entonces presentando a nuestro primer invitado, el magíster Juan López Escorza. Él es antropólogo con mención en arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en arqueología del Neotrópico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y es candidato doctoral en Historia de los Andes en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Entre sus intereses de investigación resaltan la arqueología cognitiva, la iconografía prehispánica y más recientemente la historia de los cacicazgos andinos. El tema que va a presentar hoy se enfoca en el análisis de la iconografía manteña y su exposición se titula Sillas para ellas. Bienvenido, Juan, tienes la palabra y puedes compartir pantalla. Claro, muchas gracias, María Auxiliadora, gracias, colegas presentes, gracias por la invitación, es un gusto participar en este webinar, un poco entrar en el diálogo, actualizar los conocimientos que tenemos actualmente sobre la sociedad manteña, y es un gusto compartir con ustedes este panel. Voy a compartir pantalla, no sé si está... bueno, a breve rasgos, este trabajo yo lo realicé en el marco de mi tesis de investigación de la arqueología del Neotrópico de la Escuela Politécnica del Litoral, en donde tuve el agrado de participar en muchos
actividades arqueológicas, la experiencia fue muy enriquecedora y bueno, siempre las sillas manteñas han sido una, una de los objetos más intrigantes, controvertidos, pero a la vez que requieren eh, tienen mucho espacio para su análisis y estudio. Entonces, yo les voy a presentar ahora un enfoque quizás puede sonar quizás un poco novedoso para algunos, para otros inédito, para otros quizás ya esperaban que se hable de este tema sobre las sillas. Y voy a empezar a ver rasgos lo que me gustaría explicarles sobre este trabajo que lo realicé hace un tiempo, ¿no? Atrás. Básicamente, yo creo que antes de poder adentrarnos en el tema de las sillas, sí es importante entender en la iconografía de las culturas sudamericanas, es que son sociedades ágrafas, ¿no? Este es uno de los primeros aspectos que hay que tomar en cuenta, creo yo, al momento de hacer un análisis iconográfico prehispánico, en el caso de las sociedades sudamericanas ancestrales. Entonces, por lo general, las sociedades ágrafas, las sociedades sin escritura, quiere decir sociedades sin escritura, tienen un importante bagaje iconográfico, ¿no? Es decir, constituido por un imaginario representacional. ¿Qué es un imaginario representacional? Es este conjunto de representaciones, de imágenes, de visualidades con los cuales una sociedad se identifica, ¿no? Normalmente cuando estos elementos se conjugan para formar secuencias, para formar un todo con una lógica específica, se convierte en un sistema de comunicación visual. Este es un enfoque que se ha venido ya utilizando bastante en las últimas décadas sobre los sistemas de comunicación visual en las sociedades prehispánicas sudamericanas. Los sistemas de comunicación visual vienen a ser el equivalente o a cumplir la misma función de la escritura o de los sistemas de escritura en algunas sociedades la tienen, ¿no? Y lo interesante de estos sistemas de comunicación visual prehispánicos es que la expresión visual, digamos, está determinada por patrones culturales, sea del individuo, del grupo o de la sociedad, ¿sí? Hay representaciones visuales que tienen eh, una validación, sí, un empoderamiento social dentro dentro de un contexto histórico determinado. En este caso, la sociedad manteña es una sociedad bastante compleja en cuanto a su sistema de comunicación visual. Vamos a ver que podemos identificar algunos elementos importantes. Aquí yo tengo algunos ejemplos nada más en estas imágenes donde podemos ver eh, una serie de secuencias de formas, de patrones, de imágenes, ¿no? Que se conforman por puntos, por líneas, por secuencias de puntos, etcétera. No nos interesa adentrarnos en el qué significaban, porque en primera instancia no tenemos documentos que hayan dejado los primeros conquistadores que llegaron a la costa ecuatoriana y que dieron encuentro a los manteños, huancavilcas, no dejaron referencias sobre significados tomados de la tradición oral de estos pueblos, pero lo que podemos es simplemente entender el patrón o la lógica que está detrás de estos sistemas de comunicación visual. Y para eso sí es importante adentrarnos en el tema, entender con claridad que la sociedad mantenida es una sociedad jerarquizada, fue una sociedad jerarquizada. En el periodo de integración regional, que es el último periodo previo a la conquista española, ya la sociedad manteña alcanzó estaba en su cúspide, en su apogeo, digamos así, de su complejidad social, etcétera. Entonces, por lo general, las sociedades jerarquizadas como la manteña, eh, lo que hemos identificado, y no solo en el caso de Manteño, comparando con el Perú, comparando con sociedades del mismo periodo de Colombia, Perú, encontramos que hay representaciones exclusivas, ¿sí? Cuando hay una jerarquía, hay representaciones visuales que son exclusivas de un grupo, no necesariamente están siendo, digamos, diseñados y controlados por toda la sociedad, sino que están diseñados y controlados por una élite. En este caso,
tenemos que aceptar que las ciudades manteñas, o sea, jerarquizada, había un grupo importante de poder representaban sus grandes señores y señoras, que ya vamos a ver más adelante que en la sociedad manteña no hay una, digamos, no hay una representatividad que predomine desde el punto de vista desde la particularidad o la unicidad eh, iconográfica, sino que hay representaciones que vamos a ver más adelante que son complementarias. Los sistemas de comunicación visual, en el caso manteño, lo que se ha logrado identificar por la síntesis que logré analizar y realizar en el marco de mi análisis iconográfico es que hay representaciones que marcan espacios, ¿sí? Al haber representaciones visuales exclusivas, quiere decir que está marcando espacios restringidos también. Ustedes, por ejemplo, a la derecha pueden ver una imagen de una planimetría levantada por Colin McEwan en el año 80 sobre un sitio, pues, en el sitio de Agua Blanca. Ahí se puede ver un ejemplo de esto, ¿no? Tienes sillas manteñas dentro de un espacio restringido con un número único de sillas a los cuales no puede entrar más que el número de personas que se van a sentar ahí. Entonces esto indica con claridad que hablamos de un objeto que tiene, en el cual está restringido su uso a cierto número de personas. Entonces, esto para nosotros arqueológicamente creo que está bastante demostrado. Las sillas son objetos únicos y no habrán más allá de 200 y pico de sillas, que es lo que hemos logrado contabilizar con los registros que tenemos, con las excavaciones que hizo Saville al inicio de la década de los 20 y luego con McEwan en los 80s, y luego, obviamente, por un largo proceso de registro que se ha hecho de las sillas a nivel nacional y también de registros visuales a nivel internacional. Las sillas están esparcidas por muchos museos internacionales también y hemos logrado tener los registros visuales de algunas de ellas. Entonces se ha logrado establecer un número estimado de alrededor de unas 220, 230 sillas. No habrán habido más sillas en el territorio manteño. Y esto viene a corroborar nuevamente que estamos hablando de un uso restringido para personas con cierta función en la sociedad manteña y además con una iconografía que está exclusivamente hecha o que forma parte de ese conjunto de sistema visual. Eh, un ejemplo también de estos imaginarios exclusivos es que, por ejemplo, tenemos estos seres o estas representaciones de seres míticos, como lo hablan algunos autores, o seres compuestos. Yo los llamo teriomorfos, que es el término que utilizamos cuando hacemos un análisis de la composición de seres compuestos, seres hibridados. Igualmente, estas representaciones no es que están comúnmente representadas en la cerámica doméstica, tampoco la encontramos muy difundida o casi nunca difundida en la cerámica manteña que está asociada a actividades de otro tipo que no sean rituales. Estas representaciones como en esta estela manteña, por ejemplo, que está citada en el trabajo de Saville de 1910, se ve este ser compuesto híbrido que solo lo encontramos en un contexto en un contexto arqueológico asociado a las sillas, dentro de estructuras muy amplias, muy grandes, y en los cerros, en este caso en Cerro Jaboncillo. Por ahora, mientras no se demuestre lo contrario, no tenemos evidencias de que este conjunto iconográfico, de que esta representación de seres compuestos híbridos estén en otras zonas. Por ahora, arqueológicamente sabemos que solo en Cerro Jaboncillo, en Cerro de Hojas, en otros cerros se pueden encontrar este conjunto de representaciones o imaginarios exclusivos, ¿no? No se encuentra en otros contextos. Entonces esto le otorga con mayor fuerza a esta idea de que estamos hablando de un conjunto, de un sistema de comunicación visual que predomina en los centros de poder y no en otras áreas, por ahora. Eh, en mi análisis, yo lo que he considerado he logrado, digamos, identificar algunos elementos que permiten establecer que eh, en la iconografía manteña lo que estamos viendo es muy recurrentemente en esta iconografía concretamente de los centros de poder manteño, eh, este sentido de dualidad, este sentido de complementariedad. Por ejemplo, en las sillas manteñas nosotros encontramos, por ejemplo, en algunas de las sillas encontradas por Saville,
Eh, Estas representaciones geométricas en los bordes de los asientos, por ejemplo, yo les he puesto como una fondo negativo, figura positiva, fondo positivo y figura negativa. Hay este tipo de secuencias que lo que nos hacen pensar es en una secuencia de dualidades, ¿no? Secuencias de dualidades, es decir, tenemos este tipo de representaciones geométricas que lo que indican hay un patrón, hay una lógica de dualidad aquí, ¿no? Entonces tú siempre vas a encontrar en este conjunto de representaciones visuales, vas a encontrar siempre, por lo general, esta asociación entre lo vertical con lo horizontal, las formas de fondo y las formas de superficie o digamos que es de relieve, ¿sí? En otros casos, en otras sillas encontramos estas secuencias, por ejemplo, el sentido de orientación vertical, un sentido de orientación horizontal, vertical, horizontal. Esta secuencia de triángulos, digamos, uno frente al otro, yuxtapuestos, sobrepuestos, es muy interesante, es un patrón común que lo que indica aquí es que la lógica detrás de los sistemas de comunicación visual manteño, sobre todo esta iconografía que yo les llamo, sobre todo yo les llamo estos imaginarios del poder, porque se trata de gente que está ocupando una función de poder, de control, por sobre otras actividades y grupos humanos, ¿no? En este caso, señoras manteñas tenían que eh, manejar o diseñar y controlar este sistema de comunicación visual y se ve muy claramente la lógica implícita de estos grupos de poder, de esta élite manteña en los cerros de Manabí, ¿no? Hay un sentido, lo interesante de esta dualidad que se observa en las representaciones geométricas del sistema de comunicación visual manteño es que hay un reconocimiento de la complementariedad, es decir, los opuestos, pero bajo una unidad, bajo un sentido de unicidad. Me parece muy interesante este patrón de representaciones visuales. En mi trabajo igualmente lo que se logró hacer y terminar es una distribución de los estilos de los estilos de representaciones visuales de las sillas manteñas en todo el territorio. Y así, por ejemplo, en Cerro Jaboncillo tenemos el estilo ACD, por poner un ejemplo, en Cerro de Hojas tenemos el estilo F, y vamos a ver bueno, en Cerro Jupe tenemos el estilo B, el estilo D, el estilo E. En Agua Blanca tenemos el estilo B y el estilo E. No hay lo que hemos tratado de determinar aquí es que los estilos no hay estilos que identifiquen a un cerro específicamente que sea propio de ese cerro, no hay estilos de representaciones visuales o secuencias que sean propias de un cerro, sino que están presentes en todos los cerros, ¿sí? Hay una predominancia o mayor difusión de uno u otro estilo, eh, pero lo interesante de esto es que muestra la unidad del territorio manteño por la presencia de los distintos estilos y representaciones visuales a lo largo del territorio, en los centros de poder manteño, ¿no? Eh, Otro esfuerzo importante, que es una pregunta que estábamos debatiendo antes con los colegas, era eh, a partir de los elementos y las descripciones que tenemos y de los estudios que tenemos hasta hoy en día, es posible establecer posibles marcadores de procedencia en base a las formas o estilos escultóricos de las sillas. Así, por ejemplo, podemos encontrar, yo he logrado identificar formas distintivas. En Cerro Jaboncillo predominan estas sillas de de paredes altas, de apoyo a brazos esculpidos muy altos, bastante cerrados. En Cerro de Hojas se encuentra de esta misma forma cuadrangular con estos apoyabrazos saliendo a los extremos. En Cerro Jupe tiene estos domos, es muy interesante, tiene estos domos al lado de los apoyos de los brazos, es muy interesante también. Esto no se ha reportado, no hemos encontrado, bueno, hasta el momento, la arqueología no ha reportado este estilo de asiento manteño en Cerro Jaboncillo ni en Hojas. Esto parece ser muy propio del Cerro Jupe, al menos por ahora podemos decirlo así. En Cerro Agua Nueva tenemos este sillo también con ángulos de 90 grados, un poco abiertos, también con
estos apoyabrazos bastante altos. En Cerro Agua Blanca, lamentablemente, no tenemos una forma distintiva por limitaciones de la procedencia de algunas sillas. No nos atrevemos a decir que en Cerro Agua Blanca en Agua Blanca tenemos una forma distintiva de sillas, pero de asientos, pero aparentemente sí podemos establecer por la forma de algunos asientos la procedencia. Esto nos hemos basado en las fuentes, sobre todo comparando con las excavaciones de Marshall Saville en 1910 en todos estos cerros. Y también encontramos formas comunes, es decir, hay formas comunes que se encuentran de asientos aparentemente en todos los cerros manteños, centros de poder manteños. Esta silla en U, con forma curva, parece ser el más común, el más difundido, ¿no? Esto también nos hace pensar quizás en temas, de hablar en temas de periodización. Habría que ver cuáles son las formas distintivas de asientos las primeras formas de asientos. Eso habría que definir ya en contexto con, esperemos, en posteriores excavaciones que se hagan en la zona o en estos sitios. Habría que retomar las excavaciones, yo creo, en los cerros nuevamente. No creo que se ha vuelto a hacer excavaciones en estos cerros en los últimos años, pero sería importante. Y lo interesante ahora es, vemos abajo en la parte inferior, eh, esta forma de asientos casi plana, una especie de hoja muy levemente curva, no tiene apoyabrazos, no tiene esta característica tan común de las sillas en U. Es decir, abajo podemos ver unas sillas que no tienen la forma en U y que las vamos a ver más adelante. Encontramos en Cerro Jaboncillo y Cerro Agua Blanca este tipo de asientos. Yo he propuesto en mi investigación que hay unos tipos de sillas, que son estas que vimos acá anteriormente, que no es la clásica silla en forma de U, es una silla más baja, sin apoyabrazos, o sea, es decir, sin la forma clásica que encontramos en las excavaciones de Saville, en el Cerro Jaboncillo, etc. Yo les llamo sillas lunulares. El término lunular viene de la lunula, que es un segmento de una circunferencia, es como una pequeña curvatura. Las características de estas sillas que me llamaron mucho la atención es que tenían este tipo de asiento abierto, sin apoyabrazos, casi imperceptibles o no esculpidos. Las dimensiones de estas sillas lunulares varían en altitud, en espesor, en profundidad o en anchura, ¿no? Y lo interesante de estas sillas también es que no tienen representaciones visuales. Los ejemplares que he logrado identificar a nivel en los distintos repositorios y en la distinta bibliografía arqueológica es que estas no tienen representaciones visuales en los bordes del asiento ni en sus costados. Eso es muy interesante. Aquí tenemos un ejemplo de una de las sillas lunulares que se encuentra en el MAC, el Museo Antropológico del MAC de Guayaquil. Aquí tengo otro ejemplo para comparar entre una silla lunular y una silla en U. La silla lunar es muy diferente, es una silla totalmente distinta en cuanto a la forma del asiento. La base y el pedestal de las sillas lunulares sí es similar a la de las sillas en U, pero la diferencia es el asiento, es decir, aquí estamos hablando de la función que cumplían estas sillas, ¿no? Y así tenemos otros ejemplos muy interesantes. Esta silla me encanta a mí, es una silla que está en la Catedral de Puerto Viejo. Igual es una silla lunular, sin estos grandes o altos apoyabrazos, etc. Entonces nos preguntamos para qué eran estas sillas, quiénes usaban estas sillas, por qué son diferentes a las sillas que se han encontrado, el estilo clásico que se ha encontrado en los distintos cerros montañosos. Yo lo que hice es hacer un esfuerzo de comparar estas sillas con la cerámica, con las estelas manteñas, y efectivamente en un momento yo dije, bueno, esto tiene que ser quizás para las mujeres, porque ergonómicamente, en sentido ergonómico, las sillas de mus son bastante adecuadas para, para el uso de mujeres manteñas. Es decir, vamos a ver que la representación de las mujeres manteñas, la iconografía de la mujer manteña, es una mujer voluptuosa. Sí, la mujer manteña se representa como ser voluptuosa, especialmente en sus extremidades inferiores, en sus caderas. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Cuando vi las sillas undulares pensé
que el uso era para destinado a mujeres. Y cuando revisé esta estela que está reportada en la excavación de Savile de Cedro Jaboncillo, se ratificó que efectivamente tiene que estar orientado al uso de mujeres manteñas, ¿no? Y aquí se ve, en esta estela muy interesante se puede ver una mujer manteña sobre una silla lunular, no sobre una silla en U, ¿sí? Entonces, esto puede dar una idea de la posible de a quién estaba orientado este tipo de sillas lunulares. Igualmente en la cerámica, yo voy a identificar algunos objetos de cerámica donde se puede ver igualmente a la derecha. Un ejemplo muy rápido, una mujer manteña, claramente con sus rasgos distintivos de mujer, sobre una silla lunular. Igualmente una silla sin estos apoyabrazos altos, sino que la mujer está ahí con los brazos estirados. Quizás para hacer fuerza o hacer presión sobre la silla y poder sujetarse. Creo que McEwan también hablaba quizás esta posición de la mujer con las piernas abiertas, quizás en un sentido de fertilidad, de hacer alusión a la reproducción. Yo personalmente no me adelanto a corroborar eso porque no tenemos, yo no tengo mayores elementos para adelantarme a decir que tenía que ver con el parto o con la fertilidad. Simplemente lo que por ahora sí tenemos objetividad en decir que las sillas lunulares estaban quizás orientadas al uso de las mujeres manteñas, y no de todas las mujeres, sino de las mujeres que estaban en los cerros manteños, que eran parte de este grupo, de esta élite manteña, de caciques o señores, que podemos llamarlo así. El poder compartido, yo quiero solamente para cerrar rápidamente, la dualidad está reconocida en la iconografía manteña. Entonces se ve en las representaciones geométricas, y también lo sería en el ejercicio del poder, ¿sí? Y también lo sería el ejercicio del poder manteño. Entonces hay que ir avanzando un poco más en encontrar más elementos. No me voy a detener en la amplia representatividad que tiene la mujer en los conjuntos de comunicación visual manteños, pero sí tenemos un claro reconocimiento del poder compartido, de las sillas de poder, con la presencia de feminidad en este tipo de sillas lunulares. No me alargo más, les dejo el espacio para preguntas. Gracias, María Auxiliadora. Muchísimas gracias, Juan. Em, bueno, continuamos entonces. Nuestro segundo invitado es el doctor Manuel Castro Priego. En el año 2011 obtuvo el doctorado en arqueología y en 1997 la licenciatura en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus investigaciones se han focalizado en torno a la Edad Media en la península ibérica y los procesos de hibridación y mestizaje en contextos históricos de desigualdad, lo que ha servido de elemento central para el diseño del proyecto Perduraciones, continuidad y ruptura, nuevas realidades de desigualdad en la costa ecuatoriana central, siglos XVI al XVII, indicadores arqueológicos y transformaciones medioambientales. Este proyecto lo lidera desde el año 2018 junto al profesor de la Universidad de Alcalá, Lauro Olmo Enciso, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España, el INPC y la Fundación PALARC. El tema que hoy nos presenta es Nuevos espacios de caracterización del periodo final de la sociedad manteña, el complejo arqueológico del Iwiki. Adelante, Manuel, bienvenido. Gracias, María Auxiliadora. Gracias a Valentina y a Juan Andrés por esta tarde que vamos a pasar, tarde en mi caso, de debate y presentación, y gracias al colegio por la invitación y a todos los que nos estén viendo. Bueno, voy a compartir lo que es una
una pequeña presentación que he preparado en torno a lo que es el proyecto Perduraciones. Básicamente lo que me interesa destacar es lo siguiente. El proyecto se está centrando, tiene como objetivo principal la excavación de un periodo concreto que se extiende entre el siglo XVI y el siglo XVII, lo que podríamos denominar el periodo de conformación de un nuevo espacio social, de un nuevo espacio de desigualdad, que es el espacio colonial. ¿Por qué nos interesa investigar todo ese tipo de cuestiones? Bueno, nos interesa especialmente la costa de Manabí por varias razones. Primero, porque en el contexto de la conformación de la conquista o colonización europea y de las desigualdades que va a generar, el área de Manabí dentro del virreinato del Perú va a ser una zona relativamente periférica, con unos comportamientos muy diferentes a otras áreas del virreinato del Perú, por la propia dinámica del proceso de ocupación colonial. Segundo, nos interesaba mucho porque encontramos, sobre todo a través de la documentación textual, una serie de procesos de perduración de una serie de elementos de la cultura manteña, elementos que acaban desapareciendo en el tránsito entre el siglo XVII y el XVIII, cuando el paisaje colonial, y digo el paisaje colonial, el paisaje material decididamente se ha impuesto. Y nos parecía muy interesante ver cómo ese proceso se producía en un área en la que, insisto, dentro de lo que era la contextualización de esos espacios que se conforman a partir de mediados del siglo XVI, ocupaba un espacio relativamente periférico. Nos interesaba también por otras cuestiones. La contextualización de la sociedad manteña, y aquí está Valentina para que luego tengamos algún debate sobre ello, en realidad en gran parte de los contextos manteños hasta ahora excavados, los distintos asentamientos, pues prácticamente desde las excavaciones que de una u otra manera empezó Saville, prácticamente los contextos coloniales desde el punto de vista material son inexistentes, es decir, prácticamente son muy poco visibles, con lo que nos ofrecen dos alternativas. Por un lado, es que realmente en un periodo previo, que ahora podríamos incluso hablar, que es ese siglo XIV-XV, se ha producido un proceso de reorganización de lo que sería la sociedad manteña, y por procesos posiblemente endógenos se ha producido el abandono o la concentración del hábitat en determinados puntos, cuestión que sería muy interesante, pero que entraría dentro de la dinámica final de la sociedad manteña. O, por otro lado, hay una cultura material de época manteña que continúa durante una fase inicial del periodo colonial y de la que todavía tenemos dificultades para visibilizar. Eso sería muy interesante porque nos estaría marcando una perduración al menos de un modelo de ocupación del territorio. En los últimos años se está produciendo una revisión además bastante intensa en torno y un debate bastante interesante en torno a lo que es el concepto de la reducción, de lo que es el concepto de reducción, que en el caso de la costa se impone a partir de 1569. Las investigaciones recientes, por ejemplo, en Perú, de Akira Saito, de Claudia Rosas, están aportando nuevos datos también arqueológicos a lo que es la configuración de esas reducciones, hablando de una realidad heterogénea en la que también se producen procesos como la perduración de determinados cacicazgos ya integrados dentro del modelo colonial, el surgimiento de los cabildos, pero también procesos migratorios que se generan a través de lo que es la propia dinámica colonial. Por todo ello, nos interesaba ese momento final del periodo manteño para arrancar nuestra investigación. Como les estoy comentando, el punto de partida necesariamente tenía que ser ese, es decir, un punto de partida que tenía que estar establecido básicamente, voy a ir muy rápido, me voy a centrar especialmente en Liwiki, a partir de la excavación de distintos puntos o distintos asentamientos que pudiéramos ir comprobando cómo se había producido esa imposición del modelo colonial. Teníamos un punto de partida, que era el modelo de ocupación del territorio en época final manteña, y a partir de ahí decidimos intervenir sobre determinados yacimientos, con el apoyo principalmente del INPC. Uno de los que nos interesó desde un primer momento fue el yacimiento de Liwiki. ¿Por qué el yacimiento de Liwiki? Bueno, el yacimiento de Liwiki es un espacio que es todavía mencionado en las fuentes, se le menciona en las fuentes coloniales por primera vez hacia 1600, 1605, se le conoce entonces por Levique,
Recordemos que el nombre del actual territorio donde se encuentra la comuna de Liwiki se llamó Liwike hasta hace pocos años, en los que la propia comunidad pidió el cambio del nombre a lo que es hoy Liwiki. La comunidad que actualmente vive en el entorno es una comunidad que llega a esa zona prácticamente la década de los 50, dentro del primer proceso de industrialización de Manta, y nos interesaba especialmente Liwiki, porque parecía marcarnos una continuidad, al menos hacia ese periodo de 1605, en el que ya a través de las fuentes escritas veíamos que parte de la organización productiva manteña se había desarticulado y de manera inequívoca empezaban a entrar procesos de articulación y de imposición económica colonial, pues en la dirección principalmente de variables económicas. Bueno, la excavación, además de Liwiki, nos interesaba por otro elemento fundamental, que es por la combinación, que nos pareció muy interesante, de un asentamiento de origen manteño, suponíamos, y por otra parte, muy interesante también por la proximidad a un espacio productivo. Es decir, teníamos una estrechísima relación entre un espacio productivo, las pesquerías, de las que luego brevemente hablaremos, y por otro lado lo que es un asentamiento de época manteña. Un asentamiento de época manteña que, al menos por las fuentes escritas, teníamos algunas referencias de su continuidad en época colonial. Por tanto, podría ser un buen laboratorio para trabajar sobre esas hipótesis que basábamos el proyecto. Los primeros trabajos que hicimos, el proyecto es muy joven, el proyecto en realidad arranca su desarrollo en el año 2019. Hemos sido víctimas, como todos, de la pandemia y el año pasado ha sido un año desafortunadamente perdido. Esperemos que este año ya podamos retomarlo en los próximos meses, pero nuestros primeros trabajos en Liwiki nos ofrecieron, a pesar de que había un trabajo previo publicado, trabajamos con todo un conjunto de dataciones a lo largo del yacimiento y obtuvimos unas primeras dataciones que se movían aproximadamente entre el 250 después de Cristo y hasta el 1300 después de Cristo. Por tanto, en las áreas que sondeamos a lo largo de 2018, parecía indicar que al menos el yacimiento podría ofrecer en algunas áreas una continuidad en época colonial para observar qué es lo que había ocurrido. Con ese objetivo hicimos un primer estudio territorial, de trabajo de prospección intensivo, y en el año 2019 comenzamos la excavación del área central del yacimiento, en concreto de una tola que nos está aportando una cronología manteña que se está moviendo aproximadamente hasta el siglo XIV. No estamos detectando, en este caso, niveles coloniales, es decir, estamos encontrando una fase de abandono de la tola que estamos excavando y un área más abajo aproximadamente que se sitúa en torno al 1330, 1340. Esto es un tema también interesante. Parece que el yacimiento se abandona por dataciones de carbono 14 entre 1200, 1310, 1340. Tenemos una área más arriba en la que hemos hecho una serie de dataciones radiocarbónicas, principalmente a través de sedimentos, con lo que posiblemente tengamos una cronología real más tardía que se está moviendo ya en 1370, 1380, tal vez ahí, y es la zona en la que nos vamos a concentrar los próximos esfuerzos, veamos esos niveles de ocupación si ya en época colonial. Veremos también hasta ahora un elemento muy importante, es que ninguna de la cultura material recuperada señala, digamos, contextos coloniales, es decir, que si estamos en niveles coloniales o vamos a empezar a excavar, esperemos este año, niveles ya de época colonial, hay una perduración material de las producciones manteñas. Eso sería también muy, muy interesante para ver qué pasa en ese primer momento, en el siglo XVI. Y nos interesaba también mucho todo lo que es la cuestión de, y no me voy a detener mucho para no aburrir mucho a los espectadores, es básicamente la cuestión de los corrales marinos, de los corrales próximos que se encuentran en torno al yacimiento. Hemos hecho una prospección extensísima, prácticamente hemos hecho una prospección y un estudio de 1,1 kilómetro de espacio de corrales marinos con distintas terrazas. Estamos acabando ahora los estudios arqueofaunísticos, que son un poco los que nos van a acabar de dar alguna referencia, pero nos interesaba mucho ese espacio de pesquerías, primero porque las fuentes coloniales nos mencionan la utilización de esas pesquerías por parte de los manteños, pero por otra parte no es una referencia continua en las fuentes. Y nos preguntábamos, a nosotros que nos parecía un elemento excepcional, la utilización
de grandes espacios de pesquerías, ¿por qué no eran mencionados en las fuentes coloniales? ¿O es que habían sido abandonados o en realidad era un elemento bien conocido por parte de lo que son los conquistadores? Y efectivamente hay un tema que es, creo que muy interesante. Los sistemas de pesquerías como los que presenta LiWiki son unos sistemas de pesquerías que en el caso de la península ibérica, en el caso de la zona de Cádiz, pues prácticamente se reproducen en muchos aspectos. No estoy diciendo en absoluto que las pesquerías que estamos estudiando sean de época colonial, estamos convencidos que no son de época colonial. Estamos convencidos de que son de origen prehispánico, pero todavía no sabemos si podían estar en uso durante el siglo XVI y XVII, porque a fin de cuentas corresponden a un modelo de explotación del medio que era bien conocido y que es bien conocido a lo largo de otras zonas incluso de Latinoamérica, el caso de Chiloé en Chile, pero quizás el caso más conocido y el caso que a nosotros por lo menos hemos establecido más elementos comunes, incluso desde el punto incluso arqueofaunístico, son los famosos corrales marinos de la zona de Rota, en Cádiz, con una serie incluso de pesquería, de pesca con red, porque posiblemente en estas pesquerías de LiWiki se pescaba en barca, pero también con la utilización de redes. Estamos encontrando pesas de redes muchísimas en lo que es el yacimiento, y que nos marca un elemento productivo común que posiblemente tuviera un origen prehispánico y que pudo, insistimos, continuar en época ya colonial. Eso es lo que nos ofrecía LiWiki, nos parecía muy interesante porque digamos, iba al punto central de una de nuestras cuestiones, que era comprobar qué había ocurrido entre el siglo XVI y XVII con el modelo de asentamiento manteño, más allá de lo que nos dicen las fuentes, ¿de acuerdo? Nosotros lo que queremos es todo eso que nos dicen las fuentes, que señalan un abandono de la costa, una reducción de la población. Vamos a ver qué ocurre desde el punto de vista material, si realmente existe esa concentración de la población, esa desarticulación muy rápida del modelo de ocupación manteño, o en realidad existe una perduración y una resistencia por parte de las comunidades indígenas, muy reducidas, que permite que cuando empecemos en el siglo XVII, el siglo XVIII, todavía haya un paisaje colonial, pero basado en un modelo de asentamiento de origen prehispánico, que era un poco una de las cuestiones que nos interesan más. Bueno, no voy a centrarme por falta de tiempo en todo lo que es la cuestión de los corrales, daría para un tema muy largo. Estamos también trabajando en lo que es el centro histórico de Portoviejo. Queremos en los próximos, el año que viene, no el siguiente, queremos hacer una pequeña excavación al propio centro histórico, en una zona que tenemos en torno a lo que es el Parque Flor, donde sí que han aparecido niveles coloniales con materiales, algunos de ellos, y lo señalo aquí con el puntero, que prácticamente son materiales del siglo XVI, estos sí, no son de producción panameña, algunos de ellos, son de origen peninsular, y por tanto nos abre la puerta a un primer asentamiento. Nos están apareciendo con materiales manteños, combinados, pero parece que nos podría estar marcando un primer espacio de ocupación en lo que sería el centro histórico de Portoviejo, en un espacio en el que tradicionalmente saben que una de las teorías es que Portoviejo realmente se estabiliza como núcleo de población en torno al siglo XVII, pero hay algunos indicadores que nos sugieren que tal vez ya en el siglo XVI, en ese área central, pues podía haber un modelo de ocupación previo. El último espacio donde estamos trabajando, donde hemos trabajado recientemente, hemos publicado recientemente con el equipo del INPC un trabajo, es sobre el tema del Cerro de Hojas Jaboncillo. En el Cerro de Hojas Jaboncillo, a pesar de que se habla de la reducción de Pico Assar como una gran reducción en la que distintas comunidades se las obliga a asentarse en ese área, queríamos saber si en el Cerro de Hojas existía niveles a partir de una excavación que se realizó en el año 2013 que sugería la posible localización de unos niveles del siglo XVII. ¿De acuerdo? Queríamos saber si había algún espacio del Cerro de Hojas que tuviera bueno, pues alguna continuidad. Todavía no hemos realizado por la fase inicial del proyecto, que tiene que acabar primero su desarrollo en LiWiki, lo que es la excavación del área de Cerro de Hojas Jaboncillo, y hasta ahora lo único que hemos hecho es trabajar básicamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en lo que es el estudio básicamente de ese enorme conjunto, un conjunto en el que hemos distinguido principalmente lo que son los espacios de asentamiento, que ven en naranja, y los espacios agrarios a través de esas 3.500 hectáreas
en una colaboración que hemos hecho principalmente a través de lo que son los datos LIDAR con los que hemos trabajado y hemos procesado. A partir de ahí hemos extraído un primer modelo de asentamiento de los cerros con un conjunto de hábitats que más o menos se sitúan en 3,5 hectáreas de tamaño medio. Tenemos distintos modelos de ocupación, aproximadamente hemos encontrado 24 conjuntos, siempre muy vinculados, como pueden ver a la derecha, a lo que son los espacios de riego, los espacios agrícolas, más o menos por cada hectárea de asentamiento tenemos 8 hectáreas de terrazas, lo que nos va marcando una pauta. También hemos encontrado todo lo que es el trazado viario a lo largo del cerro, pero con un dato que creo que es fundamental. La imagen que estamos teniendo a través de la tecnología LIDAR del Cerro de Hojas Jaboncillo es una imagen que no sabemos si es sincrónica. Es decir, el gran problema que tenemos hoy por hoy en el Cerro de Hojas Jaboncillo es que no sabemos si en realidad gran parte de los espacios arqueológicos que estamos viendo son sincrónicos en el tiempo o no lo son, o cuál es la evolución de cada uno de ellos. Creo que esto es un tema también importante para el debate porque creo que quizás uno de los elementos centrales que nos falta ahora mismo para el yacimiento del Cerro de Hojas Jaboncillo y también para el periodo colonial, si hay algún tipo de ocupación, es poder ser capaz de comprender si nos encontramos ante un enorme conjunto muy estructurado o en realidad nos encontramos ante un conjunto que fue evolucionando en el tiempo o que a su vez se fueron amortizando unas áreas frente a otras. Porque eso habla de manera muy diferente del modelo de ocupación manteño y del propio modelo de organización en el periodo final. Bueno, estas son algunas de las cuestiones en las que estamos trabajando. Como ven, son cuestiones muy amplias, muy diversas. No me voy a parar simplemente en algunas de las imágenes para abrir el debate y para dejar ahí luego para las preguntas. Y bueno, pues simplemente quiero agradecerles su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu presentación. Continuamos ahora con nuestra tercera y última invitada del día de hoy. Ella es la magíster Valentina L. Martínez. Ella es una arqueóloga ecuatoriana con una maestría otorgada por la Southern Methodist University de Dallas, Texas, Estados Unidos. Es profesora del Departamento de Antropología de la Florida Atlantic University y directora del programa Escuela de Campo en la Costa Ecuatoriana, un programa de entrenamiento e investigación que ha operado ininterrumpidamente por 23 años, integrando etnografía, arqueología, biología y geografía para obtener información sobre el pasado y presente de los grupos de la costa sur de la provincia de Manabí. Ha sido galardonada 2 veces con el Fondo del Embajador de los Estados Unidos para la Preservación Cultural. Valentina, junto a otros colegas, ha construido una plataforma web denominada Arquetipa, Arqueología en Femenino, para encuentros, diálogos y análisis sobre la situación de las mujeres en la arqueología ecuatoriana. Sus intereses de investigación se enfocan en las dinámicas internas de jerarquías complejas, tales como los manteños, así como también en procesos de expansión territorial y de formación de identidades locales. El tema de su charla de hoy es el espacio manteño en el sur de la provincia de Manabí, integración de asentamientos diversos y distantes. Gracias por tu presencia, Valentina. Podemos pasar a tu presentación. Ok, bueno, es para nosotros un placer compartir y dialogar con los colegas Juan y Manuel sobre los manteños en esta conferencia en línea. Y digo nosotros, ya que el trabajo que aquí presento es el resultado de varios años de investigaciones y aprendizaje en compañía de mis estudiantes y otros colegas de Florida Atlantic University y otras instituciones académicas a quienes iré nombrando en el transcurso de la charla. Entonces, geográficamente, la región está caracterizada pues, bueno, por esta dualidad de que habla Juan en las sillas manteñas. La presencia del mar hacia el oeste y, lógicamente, las montañas costeras de Chongón-Colonche hacia el este. Y la influencia de las corrientes marinas aquí ocasiona un régimen climático variado que se manifiesta anualmente con una temporada seca, otra lluviosa y otra de garúa. Y adicionalmente, cuando los fenómenos del Niño y la Niña
se presentan van a alterar el clima local, ¿no? Tremendamente. En este espacio físico habitan hoy en día una serie de poblaciones que están asentadas en las diversas bahías, al pie del mar, en los valles interiores, con un régimen vegetal diverso, que varían de acuerdo a la altitud. Es decir, tenemos un bosque seco, tenemos un ambiente ribereño, un bosque húmedo y el bosque nuboso. Dichas poblaciones actuales viven hoy en día bajo un sistema de comunas y se autodefinen como indígenas, y este ha sido un proceso de descolonización que empezó primeramente con Agua Blanca y apoyados en la información arqueológica. Entonces, estas comunidades incluyen de norte a sur Agua Blanca, El Pital, Salango y Las Tunas. Cada una posee una economía autosuficiente, dedicándose a varias actividades: pesca, agricultura, explotación agroforestal, turismo patrimonial, entre otros. Las comunas a su vez están integradas en una organización mucho más amplia que se denomina la supercomuna o el pueblo manta, y ellas están dedicadas conjuntamente a la protección de su territorio ancestral y a la elaboración de proyectos de desarrollo local. La arqueología tradicional que se llevó a cabo en el área en los años 80 y 90 identificó la existencia de ya los importantes asentamientos arqueológicos que son de fama prácticamente mundial. Entonces, los frailes de Manchalilla, excavado por Ann Mester; López Viejo, por Elizabeth Curry, Fernando Acuña; Agua Blanca, Colin McEwan y Marisabel Silva; Salango, Presley Norton, Alicia Kirk, Richard Lunis, entre otros. Adicionalmente, las investigaciones plantearon esa probable conexión entre los asentamientos asociados a la época manteña con el señorío de Salangome de las crónicas. Entonces nosotros decidimos trabajar en la región en colaboración con las comunidades locales, continuar con la examinación de espacios, paisajes, materiales culturales, con la intención de reconstruir la historia de las comunidades que hoy se asientan en la región, explorar procesos relacionados a dinámicas culturales internas y explicar procesos de adaptación humana a condiciones ambientales siempre fluctuantes. Nuestro trabajo empezó con una pregunta arqueológica básica: ¿quién ocupó este espacio y cuándo? Y con fondos de la universidad creamos la Escuela de Campo. Me conecté con varios colegas, Jan Graver, Zaida Rodríguez en particular, para que colaboren con nosotros. El trabajo de Jan, conjuntamente con nuestros estudiantes, cubrió todos los veranos por 8 años, más de 250 kilómetros de territorio. Esta prospección fue netamente pedestre y los resultados de Graver señalan la existencia de más de 300 sitios arqueológicos con edades que fluctúan entre Valdivia terminal, Valdivia fase 2, hasta el periodo manteño tardío. Es decir, y como lo señala Norton, la región comprende más de 5.000 años de prehistoria. Sobre esta primera aproximación espacial, nosotros decidimos enfocarnos en los patrones de asentamiento exclusivamente manteño. Entonces empezamos a centrar la investigación en estos sitios arqueológicos que ustedes ven en esta diapositiva. Tenemos 125 sitios manteños, ¿no? Y estos están identificados por asociaciones cerámicas y la arquitectura tan característica. Los datos implican, como ven en la diapositiva, un modelo de crecimiento y expansión continua, desde la costa hacia los valles interiores. Los sitios a lo largo de la costa son más grandes, son multicomponentes. Los sitios en los valles interiores son de tamaño variable. El patrón cambia una vez que llegamos a las porciones más altas de la cordillera de Chongón-Colonche, en el bosque nuboso del Pital, en donde se registraron sitios con evidencias de monumentalidad, disperso a lo largo de los ríos, principalmente Tuzas, Mocora. Garzón Oechle, uno de mis estudiantes, documentó la arquitectura de mampostería en cerca de 40 sitios manteños de la región. Los sitios se encuentran en elevaciones hasta de 400 metros sobre el nivel del mar. Fueron identificados por la presencia de cimientos de piedra con diversas formas visibles en la superficie. Más de 100 cimientos hemos encontrado con patrones muy interesantes. Y
los asentamientos, algunos agrupan más de 20 estructuras y otros están dispersos en grupos de 2 a 6. Las formas de las cerámicas y su distribución indican variaciones en cuanto a la función de las estructuras. Según Willes, otro de mis estudiantes, vasijas utilitarias asociadas con actividades domésticas dominan las muestras de la cerámica en las estructuras de tamaño mediano, con un área más o menos de 45 a 95 metros cuadrados. Por el otro lado, las estructuras de alrededor 120 metros cuadrados, y usualmente de 2 habitaciones, produjeron la menor cantidad de cerámica. Entonces, debido al tamaño de la estructura, al número reducido de habitaciones y a la relativa ausencia de cerámica, sugerimos que este recinto fue utilizado probablemente como una unidad de almacenamiento de materiales perecederos. Estas interpretaciones son reforzadas por las investigaciones de Renu, otra de mis estudiantes, quien indica que las concentraciones de fosfatos son más altas y homogéneas en el interior de las estructuras que en el exterior. Entonces, los yacimientos manteños distribuidos en los diferentes nichos ecológicos proporcionan un primer acercamiento a la formación política de Calangomé descritas en las crónicas y discutida ampliamente por los arqueólogos. Las posibles fronteras territoriales de esta jefatura finalmente están surgiendo y refuerzan esa propuesta original. De acuerdo con estas interpretaciones, Agua Blanca corresponde a la localidad de Salangomé, López Viejo probablemente a Seracapés, etcétera, etcétera. Para Maquiwan, el gran número de sillas de piedra que se encuentran en la superficie en asociación con las estructuras con cimientos de piedra sitúa a Agua Blanca como la capital o lugar central del señorío. Sin embargo, nuestros datos preliminares que presento a continuación cuestionan esta afirmación. Decidimos utilizar el enfoque comparativo de Smith sobre urbanismo para explorar estas dinámicas. En esta parte de la investigación selecciono los yacimientos de López Viejo, Agua Blanca y los del Bosque Nuboso en Río Blanco, en la comunidad del Pital. En todos estos lugares se han registrado un número significativo de estructuras con cimientos de piedra. Los sitios, al parecer, varían en edad desde la época manteña temprana hasta la tardía, apoyadas en muy pocas fechas radiocarbónicas. Basándonos en nuestras observaciones sobre el tamaño, forma, disposición, orientación, acceso y visibilidad de las estructuras, proponemos lo siguiente. Primero, hay un inventario arquitectónico común en todos los sitios, lo que sugiere un alto nivel de comunicación entre sitios. Segundo, existe un patrón común de combinación de estructuras y espacios en todos los sitios, pero este patrón común fue adaptado ligeramente debido a las diferentes geografías, lo que sugiere toma de decisiones a nivel local. Tercero, la región exhibe por lo menos 2 niveles de asentamientos urbanos. Un centro urbano costero representado por López Viejo y 2 clústeres, es la palabra en inglés, grupos en español, 2 clústeres o grupos urbanos interiores representados por Agua Blanca y Río Blanco. La existencia de un inventario arquitectónico regional estandarizado sugiere un desarrollo urbano muy sofisticado y distintivo del territorio manteño. Esto tiene implicaciones cronológicas para el esclarecimiento de ese proceso de integración sociopolítica manteña, que al parecer unificó comunidades diferentes y distantes en un periodo de tiempo bastante corto. Yo creo que la falta de teorización acerca de los vínculos entre los sitios de López Viejo, Agua Blanca y Río Blanco es debido primero a la destrucción masiva de las principales zonas arqueológicas de López Viejo por el desarrollo urbano. Segundo, la falta de una secuencia manteño concisa y apoyada por fechas radiocarbónicas. Y tercero, el uso excesivo de presencia y ausencia de sillas de piedra para definir la jerarquía de un sitio. Me parece que tenemos que buscar otras variables. En
1979, este es el mapa que les presento aquí, fue elaborado por el Programa de Antropología para el Ecuador. Ellos mapearon todos los cimientos de piedra visibles en la superficie de López Viejo. Excelente, porque la mayoría de estas estructuras no existen hoy en día. El asentamiento prehistórico está situado al fondo de la bahía y está levantado sobre dos grandes terrazas aluviales, como ustedes las ven allí, pero lamentablemente en el mapa original no se incluyó ningún punto fijo de referencia. Sin embargo, Garzón o Echle logra georreferenciar el mapa a un sistema de coordenadas UTM 17 Sur, lo que permitió recrear los datos arquitectónicos básicos. Pudimos evaluar el diseño urbano y compararlo con otros resultados. Entonces, López Viejo tiene cerca de 130 estructuras con cimientos de piedra. Están distribuidos a lo largo de esta terraza, que no es muy grande, más o menos 0.18 kilómetros cuadrados. El espacio es plano, no tiene restricciones topográficas. Este fue el epicentro desde donde se configuró la ciudad. Tiene dos áreas, ¿no? Una mayor y otra menor, una es más densa, otra menos densa. La zona mayor tiene un área con más o menos, y es el área encerrada en el círculo. Allí hay 10 estructuras. Las rojas miden entre 500 a 800 metros cuadrados y las anaranjadas tienen más o menos entre 300 a 500 metros cuadrados. Como verán, los sitios están aglutinados en 4 grupos y distribuidos alrededor de un gran espacio central vacío, es decir, una plaza. La ubicación y la disposición de estas estructuras es intencional, haciendo de López Viejos un espacio urbano planificado. La orientación de las estructuras en su mayoría está más o menos unos 10 grados del norte magnético, lo que refuerza esta idea. Las estructuras, como les comenté, varían de forma. Las rojas son las más rectangulares y las más grandes, y las verdes son las cuadrangulares. Pero están agrupadas, independientemente de su tamaño, en armonía y en relación con el espacio disponible, lo que refleja un diseño articulado, un diseño formal y algo que ha sido proyectado. Los esfuerzos de construcción también sugieren esta deliberada monumentalidad. Con toda probabilidad, las grandes estructuras requirieron mano de obra organizada y utilizada en las diferentes fases de construcción, desde la preparación del terreno hasta el diseño arquitectónico y el montaje final de los edificios. Según Smith, la ortogonalidad es una medida clásica del urbanismo y se refiere a la organización de elementos arquitectónicos en ángulos rectos. Las estructuras de López Viejo se enmarcan dentro de un patrón que nosotros le llamamos de ortogonalidad integrada, ya que tanto el centro monumental como las áreas residenciales siguen el mismo patrón. Las estructuras de López Viejo también están ubicadas tomando en consideración acceso y visibilidad. Las estructuras más grandes están colocadas en la parte superior de una loma natural y muchas veces por encima de plataformas artificiales, lo que le va a dar un dominio visual del paisaje circundante y control del acceso hacia los valles interiores. Estas estructuras grandes, con toda probabilidad, se convirtieron en los puntos más visibles del paisaje y sin duda los convirtieron en un lugar privilegiado. McEwan, en el sitio de Agua Blanca, registra 65 estructuras con cimientos de piedra y su análisis sugiere que las estructuras más grandes son comparables a las del centro de la ciudad de López Viejo. Garzón o Echle, por el otro lado, ha producido un inventario bastante completo de cimientos de piedras para el bosque nuboso de Las Tuzas en Río Blanco. Las estructuras varían en cuanto a su tamaño. Hay unas que son 25 metros cuadrados, otras 400 metros cuadrados. Varían también en cuanto a la forma, varían en cuanto a la orientación, y el número promedio de cimientos de piedra por sitio es de 2 a 6
para el Valle de las Tuzas y de 5 a 10 para el Valle de la Mocora. Y tenemos un sitio, el que ustedes ven allí, que es el sitio 44, que tiene una concentración de 22 estructuras en una sola terraza. Agua Blanca y Río Blanco muestran el mismo inventario arquitectónico observado en López Viejo. Sin embargo, el número de combinación de estructuras varían según el espacio. Las agrupaciones en Agua Blanca varían de 2 a 15 y las agrupaciones en Río Blanco varían de 2 a 22. Es decir, que hay más agrupaciones de edificios en el bosque nuboso que en el bosque seco. Hay cierta variabilidad en términos de patrones de orientación de las estructuras al comparar todos los sitios. Para McEwan, las estructuras más grandes tienen una orientación noreste-suroeste, lo que sugiere una alineación con los solsticios de invierno, solsticios de verano, respectivamente. Pero para Garzón Oesle, el bosque nuboso de Río Blanco, la orientación en el bosque nuboso, la orientación de las estructuras sigue más bien dirección de accidentes geográficos y sigue también, tratan de alinear las estructuras de acuerdo a la forma de la terraza, es decir, que están maximizando el uso del espacio. El nuevo mapa georreferenciado en López Viejo sugiere que el asentamiento situado en una amplia terraza plana proporciona todo el espacio disponible para localizar las estructuras y tienen una orientación general de norte a sur, pero sospechamos en definitiva que la variabilidad de orientación de las estructuras está respondiendo a condiciones topográficas locales y lógicamente consideraciones culturales también. López Viejo muestra el mayor número de estructuras en un espacio confinado y naturalmente elevado. También exhibe las estructuras más grandes distribuidas alrededor de la plaza. Las estructuras monumentales tienen un diseño intencional, lo que la convierte en un centro urbano altamente nucleado. Los asentamientos de Agua Blanca en el bosque seco y de Río Blanco en el bosque nuboso muestran esa estandarización de los diseños de los edificios y patrones de agrupaciones de edificios siguiendo los de López Viejo. Sin embargo, en estos sitios, la distribución espacial sigue un patrón lineal, dependiendo de la geografía abrupta. Hay interrupciones en el patrón lineal con la presencia de clústeres urbanos interiores muy bien definidos. Proponemos que Agua Blanca, las zonas con altas concentraciones de estructuras, representan también clústeres urbanos interiores. En particular la zona que estaba asociada a las sillas de piedra. McEwan, utilizando la ausencia de sillas de piedra, interpretó Agua Blanca como un asentamiento de primer orden y el más alto en la jerarquía política local. Él sí reconoció el desarrollo urbano de López Viejo, pero sugiere que López Viejo era un asentamiento de segundo orden. Basándonos en nuestros datos, en nuestras observaciones, nosotros proponemos lo contrario. En términos de expresión urbana, López Viejo fue un centro urbano de primer nivel, conectado al menos con 2 clústeres urbanos interiores de segundo orden. No descartamos la posibilidad de que las diferencias en las interpretaciones podrían ser el resultado de diferencias temporales, cronológicas, entre los asentamientos y ligadas a procesos posteriores de reorganización del territorio. Estandarización y coordinación de edificios en todo el espacio manteño en la provincia sur de Manabí sugieren continuidad y una comunicación constante entre los 3 sitios. La formación o la formalización de espacios en el bosque nuboso en particular parece ser que refleja una progresión hacia esa integración cultural y política. Bueno, nuestra investigación continúa abriendo nuevas perspectivas sobre la compleja evolución de los manteños dentro de la región. La imagen que está emergiendo sugiere cambios en los patrones de asentamientos a través del tiempo.
con toda probabilidad, los asentamientos a lo largo de las zonas costeras, como López Viejo, fueron los primeros en establecer una nueva arquitectura alrededor del año 1200. Por el otro lado, la presencia de cimientos de piedra en Río Blanco, fechados con radiocarbónicos que la asocian a 1440 de nuestra era, marca los últimos esfuerzos de crecimiento de los manteños. Los eventos que rodean a Agua Blanca siguen siendo un poquito esquivos, al no contar con fechas confiables. Sin embargo, tenemos que admitir que la presencia de un gran número de sillas de piedra sugiere tal vez un cambio de poder, o tal vez el lugar, el espacio, donde los últimos señores de Calangomé encontraron un refugio después del primer impacto de la invasión española. Bueno, yo creo que eso es todo lo que tengo que decir por el momento, así que Mariuxi. Sí, muchas gracias, Valentina. Si puedes dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Bien, damos las gracias a todos nuestros participantes y les recordamos al público que pueden empezar o continuar haciendo preguntas en los comentarios al video. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas a cargo de Mateo Subía. Adelante, Mateo. Bueno, primero que nada, felicitaciones a todos los ponentes y gracias por información tan valiosa que nos han entregado sobre la cultura manteña, cosas que en realidad no se me hubieran ocurrido y no se me pasaban por la cabeza. Empezaron a aparecer con sus presentaciones, así que muchísimas gracias. Voy a empezar con las preguntas de ABJL. La primera pregunta para el doctor Manuel Castro Priego. ABJL pregunta, ¿qué pasó con la gente manteña luego de la conquista inca y qué relación tiene con el territorio investigado? Bueno, es una cuestión que tendremos que resolver en los próximos años porque en realidad no sabemos mucho. Creo que Valentina ha acertado antes al señalar que estamos todavía en una fase de construcción de periodizaciones. Es decir, empezamos a tener unos indicadores de que posiblemente por procesos del propio Estado manteño se producen tal vez realidades de concentración del espacio ocupado o al menos de jerarquización del espacio, pero todavía hoy no estamos en posición de señalar si ese proceso tiene una causa exógena, una causa endógena entre el siglo XIII y el siglo XIV y el XV. Yo hoy en día lo que sí que te puedo señalar, al menos por la excavación de lo que es Liwiki y las áreas que estamos investigando, es que yo hasta ahora no encuentro elementos significativos para señalar una ocupación o una transformación como resultado como resultado de la influencia o de la realidad del imperio inca en la costa. No lo localizo. Insisto, estamos empezando a observar esos elementos nuevos entre el siglo XIII y el siglo XIV. Creo que además Valentina, con todo lo que ha planteado de López Viejo, es interesante por toda esa nueva jerarquización del espacio, pero creo que nos tenemos que plantear, y creo que es una crítica razonable, que tenemos que hacer una revisión crítica de las estratigrafías y empezar a construirlas a partir de otra cultura material. No solo, hasta ahora creo que hemos sido extraordinariamente tipológicos, basándonos mucho en el peso de unos determinados indicadores, de unos determinados, voy a decirlo en un término que no me gusta para nada, que son fósiles directores, y creo que hay que hacer una revisión y empezar a hablar tal vez de una periodización de lo que es el periodo manteño. Creo que en eso estamos. Ir más allá creo que es un poco aventurado. Muchísimas gracias. Martina, Valentina, ¿tienes algo que decir? Disculpa. Sí, yo quisiera acotar algo, que es una pregunta súper interesante. Y yo hice una revisión por posibles elementos inca en la región y son muy pocos. Por ejemplo, nosotros en la región no tenemos los aríbalos o las copas, los queros, que se encuentran distribuidos en toda la zona andina después de la presencia inca. No las tenemos en la costa. Sí hay en la isla de La Plata el famoso enterramiento inca,
que usualmente no sabemos cómo interpretarlo, a qué época pertenece, si pertenece a la primera expansión de los incas o a la segunda expansión de los incas, ¿no? Pero sí hay un enterramiento inca en la isla de La Plata, que lo que sugiere que los incas ya nos tenían en su órbita de acción. Los incas ya habían penetrado la sierra, pero todavía no sabían cómo realmente entrar en la costa. Y además en la costa, acuérdate que teníamos muchos recursos que eran muy apreciados por ellos. Entonces, pues, al parecer, establecieron con la costa, con el señorío de los incas, con el señorío de los manteños, establecieron más bien relaciones comerciales, ¿no? Fueron diferentes tipos de relación. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Juan Andrés, ¿también tienes algo que agregar? Sí, gracias Mateo, gracias Valentina. Justamente acabas de tocar un tema que para mí es bastante eh, cuestionable. Yo creo que sí deberíamos profundizar más en la real ocupación, realmente la verdadera ocupación inca. ¿Por qué? Inclusive iconográficamente en mi análisis sobre estos patrones, estas secuencias estilísticas de las sillas manteñas, no me atrevo a decir con firmeza, pero sí quiero dejar puesto en la mesa. eh, no olvides que Colin McEwan sí reporta cerámica inca alrededor de Agua Blanca. Si tú revisas, me imagino que ya sí conoces muy bien ese dato. Y adicionalmente, iconográficamente, yo identifiqué, comparé algunos, no sé si cómo compartí, pero bueno, hay un vaso, unos vasos incas y unos platos incas que están en el MAC, en el Museo MAC de Guayaquil, con las mismas secuencias estilísticas de algunas sillas monteñas. Eso es muy interesante, los mismos patrones de triángulos enfrentándose, esta misma disposición de estas formas geométricas en la misma secuencia exactamente igual. No, 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 no estoy con eso diciendo que hubo no sé si hubo en algún momento, me trae muchas ideas posibles de que alguna autoridad inca logró negociar, negociar con la élite manteña. En algún momento eso habría que pensarlo, habría que analizarlo más. Pero me llamó mucho la atención que hay un vaso inca y un plato inca en el MAC con las mismas secuencias estilísticas de las sillas. Y no puedo decir ni siquiera iguales, son exactamente las mismas. Yo tengo eso en mi tesis de investigación. En mi tesis de la SPOL está ahí la comparación estilística, y eso nos invita un poquito a replantearnos cuál fue realmente la, la, Relación. la relación con los incas. Hubo negociación con la élite manteña, hubo acuerdos, porque hay que también dejar a un lado esa posición de que se cerraron fronteras, de que no se permitió el acceso, de que hubo esa visión clásica, ¿no?, de la arqueología, de establecer siempre enfrentamientos, y no siempre fue así. Ahora en la literatura de cacicazgos se sabe que hubo procesos de negociación, que hubo importantes dinámicas de, de intercambio, de diálogo, que implicó acuerdos, que implicaron, eh, si es posible, alianzas, si cabe el término, alianzas políticas, y no cerrarla, no hablar, y es importante ir más allá y no pensar en esas fronteras cerradas con esa visión belicista. La idea es más bien plantear que el encuentro con los incas pudo haber sido un encuentro de establecer alianzas, de acuerdos, de establecer negociaciones. Eso creo que habría que pensarlo, y eso también se puede ver iconográficamente. eh, en algún momento tenía que haber habido estos espacios. Sí. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por el aporte. Podemos continuar con otro tema. Igual la misma persona pregunta, esta vez al magíster Juan López, que es, ¿hay alguna relación de posición que tienen las mujeres en la iconografía con la forma de la silla? Sí, a ver, hay algo muy interesante.
a ver, habíamos visto que hay una silla, una forma de asiento que, pues sí, que me parece que sí está orientado exclusivamente a ciertas probablemente ritualidades asociadas con la mujer. ¿Y por qué? Porque además la posición de este ser teriomorfo, que también es llamado el ser mítico por Saville y luego por McEwan, que es compuesto de una parte de su dorso o de su cuerpo, es un reptil, tienes la cabeza de un pulpo y encima del pulpo tienes un murciélago. Lo interesante de este ser mítico, o yo les llamo este ser teriomorfo, es que la posición del ser teriomorfo es la misma posición de la mujer en las estelas. Eso me parece muy interesante. Y esta representación de este ser teriomorfo está encarnando esa feminidad, esas facultades, esas particularidades de la feminidad con otras potencias, otras fuerzas que son que están en otros seres, en otros. Yo en investigación hice una jerarquización de estos seres de los cuales habla bastante Anna Hockenheim en la iconografía chimú y en la iconografía peruana, de estos seres que son como estos seres que están en una dimensión, en una escala jerárquica más alta de poder, ¿no? Que protegen, que cuidan. Y tienes estos otros seres que están en el ajusticiamiento, que tienen que ver con las leyes, con las reglas de ajusticiamiento a los prisioneros, a los invasores, etc. Entonces tienes seres que están hibridados y que cumplen funciones distintas. A mí me parece interesante que en el caso de esta representación, que tiene bastante de feminidad, es como un enlaza estos distintos dimensiones de los sistemas de representación visual. Me parece muy interesante. Yo creo que, bueno, esto estoy postulando para análisis posteriores, es que ahí está esta representación compuesta que enlaza distintas jerarquías y distintos seres de distintas dimensiones y funciones, ¿no? Esa es una lógica que he estado últimamente trabajando, profundizando, y esperemos que se pueda arrojar ideas más nuevas. Valentina, ¿algo que agregar? Juan, yo voy a usar aquí tu dualidad y complementariedad que se refleja en todos los niveles de la vida y el espacio y mantenimiento. Y tienes completa razón, la iconografía está primero expresando animales que provienen del mar y de la montaña. Ahí está la dualidad. Y la complementariedad es porque está reflejando, las imágenes pertenecen a animales que vienen de diferentes partes de los bosques, del bosque seco, del bosque húmedo y del bosque nuboso. Por el otro lado, te comento que nuestras investigaciones etnográficas han recogido una serie de historias orales, ¿no? Sobre de las mujeres de la zona, principalmente del bosque nuboso. Tenemos allí dos mujeres, doña Elvira Chilán, que ella habla de una mujer del bosque. Esta mujer le dicen la jíbara, y la jíbara, cuando uno sale a cazar o a recoger comida o a buscar animales en el bosque, lo primero que tienes que hacer es de que la jíbara no vaya a estar, que no cambie sus emociones. Y ellas dicen que esta jíbara es como la naturaleza. Tú nunca sabes qué va a pasar. Va a haber lluvia, va a haber sol, el tiempo está bueno, está malo. Entonces eso lo comparan con las emociones de una mujer. Entonces todo esto representa a esta jíbara. Y cuando yo le mostré a doña Elvira, le mostré una fotografía de la mujer con las piernas abiertas, doña Elvira, que es una mujer de unos 80 años, se la quedó mirando fijamente y me dice, Valentina, esa es la jíbara. Y eso para mí me dijo todo, ¿no? De lo que la iconografía te refleja, este mundo mítico, pero que es un mundo que tiene una base real. Son los recursos complementarios de la región.
Interesante, muy interesante, bastante interesante. El concepto de la jíbara también se maneja por la población de Picuazá. Incluso nosotros hemos recogido historias por parte de la población en su relación con Cerro de Hojas y la jíbara a la que no se puede molestar, a la que es importante no interrumpir. Es un elemento recurrente que se utiliza y que incluso las mujeres lo utilizan cuando van a lavar, iban a lavar al río Portoviejo, la tenían siempre presente. Y es un elemento que también está ahí. Es un nexo, creo que a lo largo de gran parte de la zona costera. Interesante, muy interesante. Sí, una cuestión para complementar nada más. Hay unas estelas de Cerro Jaboncillo que están en representación de esta mujer con las piernas abiertas y con dos monos a los costados. Eso es interesante porque en la etnografía que se sabe de representaciones zoomorfas y antropomorfas juntas, en el caso de los monos está asociado a la predicción de la lluvia. Entonces, tú sabes, los chamanes, bueno, eso es bastante chamánico, pero me parece interesante que si tomamos en cuenta estas etnografías, estaríamos hablando de una ritualidad asociada a la necesidad de traer el agua, ¿sí? Esto tiene bastante sentido porque sabemos que la costa de Manabí, la costa manteña, es una costa que ha tenido procesos de sequía, todo eso ya lo sabemos, tiene que haber pasado por procesos de sequía, y es muy probable que esta necesidad de hacer, de que haya, de llamar a la lluvia, no con sacrificios humanos como la costa peruana, sino con la presencia de la mujer, en un sentido de atraer la lluvia, quizás de brindarle nuevamente esta fertilidad al campo, a la producción. Tiene bastante sentido. Yo creo que podríamos plantearlo por ahí. También. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora yo quería hacerle una pregunta a la magíster Valentina Martínez sobre este tema de pensar un poco en Agua Blanca y López Viejo, si no me equivoco, como dos centros, pero no refutar a Agua Blanca como un centro de Colimaquihue, sino de diferente temporalidad. Entonces mencionar a López Viejo como un centro de diferente temporalidad al de Agua Blanca, previo o posterior a este. ¿Existe alguna posibilidad de eso? Verás, el problema más grande que tenemos, como lo señalé, es la falta de fechas locales radiocarbónicas. Y eso es lo que hemos iniciado, un programa para la recuperación de las muestras para poder realizar este estudio. La idea de que López Viejo es un centro urbano costero surge simplemente porque cuando comparamos la configuración del asentamiento, López Viejo tiene más casas, están concentradas y hay ese espacio central. Y también eso está conectado a una idea con la cual estoy trabajando, que es de que existe en la región una extensión territorial que yo creo está viniendo desde el centro de Manabí hacia el sur. ¿Por qué te digo eso? Jaramijó fue un centro urbano grande bastante temprano, pero Chunga es un investigador ecuatoriano que trabaja con paleoambientes. Él dice que para 1170 de nuestra era hay un evento tsunami localizado y ha encontrado unos depósitos de destrucción que probablemente destruyeron en parte esos asentamientos urbanos de Jaramijó, de la costa. Entonces, por el otro lado, un poquito después, se da la erupción del volcán de Quilotoa en Quito y que afecta a esta región. Entonces, claro, esa fuerza de la naturaleza, uno sobrevive si respondes adecuadamente. Y a mí me parece que este grupo último de nuestra prehistoria supo responder y empiezan un proceso de expansión y de empezar a subir hacia los cerros,
¿no? Y es más o menos en el 1200 cuando empieza la construcción de sitios manteños con arquitectura. El primero se da en López Viejo, ¿no? Que la fecha de López Viejo coincide con un poco después del tsunami y un poquito después de esa erupción del Quilotoa. Y luego viene, para el 1300, viene un fenómeno extremo de la niña, y que eso va a obligar a las poblaciones a buscar nuevas alternativas, ¿no? Cómo sobrevivir, cómo alimentar a la población. Y empieza el dominio de los cerros. Si tú te das cuenta, la mayoría de las fechas de los cerros es tardía, no es temprana. Nosotros tenemos fechas que empiezan a finales de 1300, 1400, 1500, y me parece que en Cerro Jaboncillo las fechas también son bastante tardías. Y en esos cerros vas a encontrar estas estructuras grandes que para mí estaban almacenando alimentos, porque tenían que resolver, ¿no? cómo alimentar, cómo la población va a sobrevivir. Los manteños fue una población que resistió fenómeno del niño, fenómeno de la niña, tsunamis, erupciones volcánicas, la entrada de los incas y la invasión española. Nosotros tenemos dos elementos que hablan de que ellos perduraron, Juan, después de la invasión española. Uno, y esto recién lo estamos analizando, por eso no lo presenté, pero se los comento ahora. Uno es que tenemos las cuentas de vidrio, ¿no? En el bosque nuboso, que a mí eso me sorprendió. Y dos, tenemos una cerámica que en la literatura española es conocida como cerámica bizcocho, que aparece más o menos hasta 1500, a finales de 1500. Entonces eso, y tenemos unas clavos que son netamente coloniales. Entonces eso está sugiriendo que las poblaciones en los cerros, en particular en el cerro que yo trabajo, ellos continuaron, ¿no? Continuaron. Sabemos que en Salango, hasta principios de 1600, había un cacique que vivía allí con sus dos mujeres. Entonces sabemos que están por allí. Pero lógicamente sí, como sugiere Juan, en la costa se dio una migración masiva de la población, ¿no? Por la llegada de los españoles. Y con toda probabilidad se dispersaron al cerro, y por eso es que de repente los cerros cobran tanta vida, ¿no? Pero sí, consideramos que López Viejo es el primer asentamiento con arquitectura en esta región. Ese es el primero. Ese es el más denso, es el asentamiento central. Está en la costa, maneja toda pues, la ruta transoceánica de intercambio, ¿no? Y los asentamientos de Agua Blanca y Río Blanco, para mí no son de primer orden, son de segundo orden. Ahora, como comenté, Agua Blanca es muy especial, y más que nada porque ahí tenemos pues estructuras, tres, que son comparables a las de López Viejo. López Viejo tiene 10 estructuras de gran tamaño. Agua Blanca tiene solamente 3. Y en una de ellas fue donde se encontró la gran cantidad de sillas manteñas. A mí sí el tema de las sillas manteñas, la proveniencia de sillas manteñas, el contexto arqueológico me preocupa, porque sillas en definitiva son materiales que los puedes mover, ¿no? Los puedes reubicar, y se encuentran todos en la superficie. Muy pocos tenemos en excavación. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Importante. Sí, hay perdón, una rápida cosa, sé que hay muchas preguntas para complementar lo que dices tú, Valentina. No olvidemos de que Saville en su investigación señala que encuentra las sillas in situ
en las estructuras de Cerro Jaboncillo, es como que si no les hubieran movido, es lo que tú dices, es decir, se siguieron reutilizando hasta cierto periodo, entrado la ocupación española también, porque estaban visibles, o sea, Sabel dice, estaban visibles en la superficie, dice en su trabajo. Entonces, la gente, quiere decir que la gente la siguió reutilizando o la siguió protegiendo y fue Sí, refugio realmente fue un de refugio los para mí, manteños, sí, sí, al final. completamente de Sí. acuerdo contigo. Ujú. Muchísimas gracias, Valentina. Me queda súper claro el tema de por qué de primer orden López Viejo. Podemos continuar con una pregunta al doctor Manuel Castro Priego por parte de JJ Ortiz Aguilú. Él menciona, ninguna crónica hasta el momento se pronuncia sobre Cerro Jaboncillo en el momento de contacto. Y hasta el momento no tenemos evidencias de material de contacto o colonial en la zona de Jaboncillo, Hojas Guayabal, La Negra y Bravo. ¿Cómo piensa usted que figura esta zona en su hipótesis de continuidad cultural manteña? Bueno, es una buena pregunta. Efectivamente, en el momento actual no hay indicadores. Sabemos la cuestión de la reducción, que sabemos a través de las fuentes, lo que es la reducción de Picuasá. Sabemos lo que pudo significar, pero en ningún momento, salvo esos niveles que, insisto, relativamente superficiales que se habían encontrado en el siglo XVII, hemos encontrado ningún elemento que marque la continuidad. Las crónicas no hablan de Cerro de Hoja Jaboncillo, pero creo que también hay que ser un poco críticos con las crónicas. Es decir, las crónicas españolas hay que utilizarlas, pero siendo cuidadosos con que muchas de ellas hacen omisiones, muchas de ellas son generales, muchas de ellas cometen errores y, por tanto, tienen un valor importante, pero siempre, siempre, siempre desde una perspectiva crítica. Ese es el sentido que le damos incluso a nuestro propio proyecto. Es decir, nosotros lo tendríamos muy sencillo, cogeríamos las crónicas y a partir de ahí estableceríamos un modelo de ocupación colonial de la costa. Pero, como se está viendo, por ejemplo, en determinadas áreas en la costa peruana, incluso en Chile, hay muchas matizaciones a lo que son las fuentes coloniales. Y creo que hay que hacer una revisión crítica. Las fuentes debemos utilizarlas como un punto de partida, pero cada vez más, a medida que los registros arqueológicos vayan avanzando, debemos tenerlas ciertamente como una segunda, como un elemento de segundo orden, sinceramente. Creo que tal vez hemos hecho en algunas ocasiones, y es una crítica que yo también asumo, un uso extremo de lo que dicen las fuentes para algunas cuestiones. Muchas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo con el tema de ser crítico con las crónicas y las ideas que vienen en las crónicas para evitar estos temas que después pueden llegar a ser problemáticos. La siguiente pregunta que tengo es para el magíster Juan López Escorza. De las secuencias estilísticas, ¿observas alguna correlación con la esfera mesoamericana? Ya que varios investigadores han retomado esta discusión basada en la navegación en balsa por el intercambio de la misma. Esta pregunta es de Gerardo Castro. Ok, gracias Mateo, gracias Gerardo. A ver, aquí que antes de contestar la pregunta, yo veo en el conjunto iconográfico manteño dos niveles o dos grupos, si cabe el término. Tienes las representaciones geométricas que están en las sillas, están en cierta cerámica asociada a los cerros de poder, y tienes las representaciones figurativas, antropomorfas, zoomorfas, etc. Y del grupo de representaciones visuales, geométricas, de patrones, de secuencias de las sillas, yo veo que no tienen absolutamente ningún vínculo con la zona mesoamericana en absoluto. En cuanto a las representaciones, al conjunto de representaciones figurativas que tienen que ver con representaciones de la naturaleza, zoomorfas, como animales, etcétera, tampoco. Yo creo que son propias de la región, bastante construidas en un largo proceso histórico que trascendió desde el xamanismo al sacerdocio. La iconografía manteña ya no responde a patrones chamánicos, porque los patrones
visuales, las representaciones visuales chamánicas no tienen orden, al menos si tú comparas con las representaciones Milagro Quevedo, aunque son más tardías, pero son grupos que no llegaron que se expandieron, pero que no llegaron a un nivel de complejidad social como la manteña, y se quedaron en representaciones dispersas, y eso podemos ver en los petroglifos de Milagro Quevedo a lo largo de las estribaciones de Cordillera Occidental. No tienen orden, no hay secuencias, pero si vemos en el conjunto visual manteño, sí hay un orden, sí hay secuencias, hay patrones claros, entonces se nota que es un sistema controlado. No veo que haya elementos, al menos yo revisé, comparé con, no tanto hacia el norte, sino comparé con patrones visuales del sur, con el Perú, con la costa peruana. Hay mucha similitud en cuanto a la forma de jerarquizar las representaciones visuales, de darles un orden, pero no en la forma. No hay similitudes en las representaciones en sí mismas, pero sí en la forma de jerarquizar a las representaciones de carácter figurativo, ¿sí? No las geométricas, pero sí las figurativas. Aparentemente hay más vínculo hacia el sur con el Perú que con el norte. Yo no encuentro elementos hacia la zona mesoamericana, pero sí con la costa peruana. Eso habría que profundizarle un poco más. Ujú. Muchas gracias, Magíster. La última pregunta que tengo es para el doctor Manuel Castro Priego, de la misma manera de JJ Ortiz Aguiló. Según nuestros estudios, los corrales pesqueros del Liwiki aparentan tener una secuencia de construcción que respondió a cambios en los niveles del mar. ¿Tiene usted alguna evidencia nueva que refuerce o dispute esta conclusión? Sí, lo que está claro es que de los estudios que estamos haciendo incluso prácticamente a 400 metros de lo que es la playa, lo que estamos viendo es que el sistema era un sistema de varias terrazas, ¿de acuerdo? Un sistema que además está bien documentado, insisto, hemos visto ejemplos similares desde el punto de vista etnoarqueológico en otros lugares, en los que existía hasta una cierta jerarquización en lo que es la propia explotación de cada una de las terrazas desde el punto de vista pesquero. Es evidente que el cambio de las condiciones climáticas probablemente generaría la amortización de unos y la puesta en marcha de otros. De hecho, en el caso de la Punta Cangrejo estamos incluso observando que algunos de los corrales, en una publicación que vamos a hacer próximamente, están reparados. Es decir, existen reparaciones de los propios corrales como un elemento de continuidad, que es una cuestión muy interesante. Por tanto, no tenemos que hablar de un sistema fijo en el tiempo, sino probablemente de un sistema que fue transformándose y fue variando a lo largo del tiempo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala el interlocutor de una evolución y de cambios en el propio sistema de las pesquerías. Disculpa, Manuel, se me olvidó también, aquí tengo otra pregunta por parte de Carlota Eugenia Rodríguez, para poder ahora sí terminar. ¿Qué influencia puede tener la producción del cacao en la distribución espacial de los asentamientos de la población manteña? Bueno, es una cuestión que ciertamente desconozco. No sé exactamente cuál es la influencia de la producción del cacao. Yo lo que conozco para el tema de la cuestión de la producción del cacao me tengo que remitir ya a periodos muy posteriores, a periodos del siglo XVIII y del siglo XIX, dentro del contexto colonial. La verdad es que no sabría responder a esa pregunta dentro de lo que es hasta ahora el desarrollo de mi proyecto, porque tampoco es un elemento que haya formado parte de las cuestiones de investigación. Me la anoto como un interrogante para poder intentar responderlo en el futuro. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí le cedo la palabra a Mariuxi y agradeciéndoles por toda la información que nos han dado el día de hoy. Muchas gracias, Mateo, y muchas gracias a Valentina, a Manuel y a Juan por esas interesantes presentaciones y por la discusión que se ha generado. Yo pienso que esto es un tema amplísimo. Los invito tal vez a ver algunos de los comentarios al video y si hay más preguntas que responder, las podremos responder ahí. Pero en todo caso, esto es una discusión que seguramente debe continuar más adelante. Hemos llegado así al final del webinar. Quiero recordarles que este webinar lo encontrarán en unos pocos días también en el canal de YouTube, para que si quieren lo compartan y continúen la discusión. Y
Antes de despedirme, queremos recordarles que pueden seguir al Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador y a su serie de webinars en redes sociales. Ahora sí, nos despedimos y les deseamos a todos que se mantengan en buena salud. Hasta pronto.